hermano, que Dios le bendiga y gracias por sintonizarnos una vez más. Quiero contarle que estamos prácticamente nosotros terminando el ciclo lectivo de los muchachos. Ya usted sabe, ya están preparándose o ya empezaron los exámenes finales y obviamente eso es una cosa que los muchachos, mire, yo molestaba a un muchachito por mi casa hace muchos años, de que iba al examen final. Iba bien bañado, bien cambiado, se cortó el pelo comprando lapicero, comprando borrador, sacapuntas, regla, de todo, todo llevaba, todo nuevo. Bien preparado en todo, le dije, solo una cosa le faltó, estudiar, ¿verdad? Entonces obviamente no iba a salir bien. Pero el punto es que, mire, ahora que vienen prácticamente los exámenes de fin de año, hay un punto que nosotros como cristianos tenemos que ver, porque la Biblia dice en 2 Corintios así, examinaos para saber si estamos en la fe. Mire, esa es la base para el mes, el examen. Usted y yo tenemos que hacernos exámenes constantemente. Una persona enferma, para determinar en algunos aspectos, requiere exámenes en la clínica donde le corresponde. A usted le va a sacar licencia para manejar, le hacen examen. Y como cristianos, les repito, tenemos que hacer varios, pero este día vamos a hablar un poco del examen de levita. Fíjese que hay una cosa importante, porque precisamente viene la Biblia y dice que estaba el agente y tenía que verificar algunos aspectos. Por ejemplo, Jueces 17:7 dice que había un joven, mire, no te dice un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, especifica de dónde nació, en Belén, y era de la tribu de Judá, pero él dice ahí, el cual era levita y forrastero allí. Entonces, mire, aquí hay una cuestión, porque él quería tener dos, si pudiéramos decir, dos nacionalidades. Él era o de la tribu de Judá o era de la tribu de Leví, pero no podía ser de las dos. Entonces él tenía un gran problema en ese sentido, porque fíjese que dice que juntamente con eso uno era indefinido y está hablando de un levita o de Judá. ¿De dónde era? Saber, pero tenía otra característica que dice que era forrastero. Y cuando uno empieza a revisar eso, el concepto de forrastero, el hebreo lo traduce dentro de algunas situaciones como volverse a un lado del camino. Y fíjese que junto al camino está, dice, dan serpiente junto al camino. ¿Qué hacen con el muerto? Lo lanzan a un lado del camino. ¿Qué es cómo estaba el león? A un lado del camino, el que había matado a Sansón. Entonces, estar a un lado del camino es estar fuera de la comunión con Dios, porque Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Era forrastero, estaba a un lado del camino y allí es donde él vivía. Pero entonces, fíjese, siendo él decía que levita, tenía un problema. Entonces viene el hombre, Micaía, que le habla y dice Jueces 17:10, le dice, ¿sabes qué? ¿De dónde venir? Le preguntó tal cosa. Entonces le dice, ¿sabes? Quédate aquí y serás para mí padre y sacerdote. Qué bonito, ¿verdad? Porque mire el trabajo que le están ofreciendo, padre y sacerdote. Y te daré, dice, 10 ciclos de plata por año, vestido, comida, y donde dormir, toda la cuestión. Vacaciones, bono 14, aguinaldo, de todo le ofreció. Y él dijo, me parece muy bien, buen sueldo. Y se quedó. Pero primero ya era contratado. Entonces de Jueces 17:11 dice que él se quedó con el hombre, pero dice, y fue para él, para Micaía, como uno de sus hijos. Ahora mire, ¿qué le ofreció? Serás para mí padre y sacerdote. Y lo trata como uno de sus hijos. Entonces nunca le dio el lugar que le correspondía. Pero el problema estaba obviamente en él. Porque entonces, mire hermano, el levita sí tenía una función específica y de eso le queremos hablar. Porque mire, él como no tenía identidad por estar con doble, si lo pudiéramos decir, doble nacionalidad o decir que pertenecía a dos tribus, entonces no estaba claro en lo que él era. Y como no estaba claro en eso, entonces le daba problemas. Porque ahora, ¿cuál era la situación? Si partamos que él fuera de la tribu de Leví, tenía una situación, él tendría que cumplir una serie de requisitos para poder ministrar. Ese es el examen de levita. Pero si él lo examinaron y no cumplía, uno porque era de dos tribus, entonces ya había sido desechado. Ahora es cuando él viene y empieza a decir, mejor me voy a buscar otro lugar donde me pueda ir bien y efectivamente me voy mojado y se fue mojado, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros lo que queremos hablarle con ustedes, los requisitos, porque fíjese que Levítico capítulo 21,
verso 16 en adelante, es cuando Dios le habla a Moisés y le dice, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones, de ahí en adelante, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Entonces, mire, ¿cuál es el examen del levita? Ver si tiene defectos. Y eso es algo que usted y que yo tenemos que examinar. Si usted tiene en algún momento el defecto que dice, obviamente defecto puede ser físico. Por ejemplo, una persona que lamentablemente tuvo un problema en su pierna por la polio, ¿verdad? Alguien que tuvo un accidente laboral y le cortaron un dedo, una mano, lo perdió, lo inutilizó, alguna situación, esos son defectos, fíjese, pero también se traduce como falta, como mancha o como tacha. Es decir, independientemente del aspecto físico que tenía que ser perfecto, tenía problemas en su alma, tenía problemas que no le permitía acercarse a Dios, y eso es lo que tenemos que ver, porque lo que está ahí dice 1 Corintios capítulo 10, que lo que está escrito es sombra, es figura y es ejemplo para nosotros. Entonces, mire, de eso vamos a hablar en este día, hasta donde Dios nos permita llegar. Fíjese, porque entonces Levítico 21:18 empieza diciendo, ninguno puede llegar que tiene defecto, pero en primer lo dice, un hombre ciego. Ahora vea la cuestión, un hombre ciego. ¿Cuál es el problema del ciego? Fácil, ¿verdad? No puede ver. Entonces, mire, si usted dice, yo soy cristiano, yo soy ministro de Dios, yo soy, como dicen en algunas iglesias, les ponen como parte del privilegio, somos de los levitas de la congregación, muy bien, como usted quiera, pero el punto es, ¿usted cumple los requisitos o usted tiene problemas? Examinemos esto, porque la ley decía esto, mire, un hombre que sea ciego. Ahora, ¿cuál es el problema? Ciego. Miremos un ejemplo. Proverbios capítulo 5, verso 20. Dice, ¿por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? ¿Cómo es que un cristiano puede estar ciego en esta época? Fácil. ¿Qué dice? Anda con mujer ajena. No, ahí no está diciendo si es soltero o casado él. Lo que está diciendo es que ella sí está casada. Está viviendo con alguien y cuando anda con alguien así, un hombre ciego. Peligroso, ¿verdad, hermanos? Fíjese, hermano, que regresando un poquito a lo que usted hablaba de que era forastero. La palabra forastero se puede interpretar, dice acá el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que es alguien que no es de la vecindad, que no ha nacido ahí, que es extraño y ajeno. Entonces, a veces en la iglesia se puede dar, por ejemplo, yo me recuerdo cuando recién convertido, yo miraba que la gente levantaba las manos, profetizaba, había cántico nuevo. Entonces yo eso no lo entendía. ¿Por qué? Porque era forastero, yo era ajeno. Y poco a poco el Señor me fue instruyendo, yo fui entendiendo y fui siendo partícipe de las cosas que el Señor regala a su iglesia. En Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces Él está con los brazos abiertos esperando pues que nosotros nos vayamos acercando a Él para que ya no seamos extraños, ¿verdad? Amén. Sí, hermanos, también regresando al examen de levita, lo que uno puede ver ahí es que para ser sacerdote se tenía que llenar ciertos requisitos. En primer lugar, tenía que ser de la casa de Aarón. No cualquier levita podía ser un sacerdote. Desde ahí, y cuando uno mira en Esdras y Nehemías cuando están restaurando, que habían unos que los rechazaron porque habían tomado el apellido de su mujer, ¿verdad? Y entonces a ellos los quitaron del sacerdocio porque no llenaban requisitos. Y sin embargo Micaía tenía su ídolo, hizo su santuario, puso terafines, puso efod, puso a sus hijos como sacerdotes, y a como era levita también lo jaló, pero era un lugar falso, ¿verdad? Entonces el riesgo ahorita es, ¿dónde estamos nosotros reuniéndonos? ¿Será que el lugar es el correcto? ¿O será que es un lugar falso, verdad? Eso es lo delicado. Sí. Mire, los hijos eran el que fueron rechazados, eran los que se casaron con los hijos de Barzilai, con las hijas, perdón, y ellas tomaron no el nombre, sino el apellido de ellas. Y fíjese que Barzilai dentro de las traducciones significa hombre de hierro. Y imagínense, hombre habla de dureza, alguien que no es sensible, y ahí ya tenía problemas.
Pero déjenme que me centre en este punto porque les repito, los requisitos para ministrar estaba uno que no tenía que ser ciego. Entonces regresemos al inicial. Mire, uno, el que anda con mujer ajena está ciego. Le repito, no importa si él es soltero o si es casado, pero si anda con mujer ajena es una persona ciega. Ese no puede ministrar porque para comenzar ya contaminó su espíritu, dice la Biblia, porque está hablando de pecado sexual. La otra cuestión, ¿cómo determinamos que una persona es ciego? Mateo 23, verso 26, Jesús dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Entonces, ¿cuál es la situación? Los seres vivientes, los 4 seres vivientes de Apocalipsis, dice, tenían ojos por dentro y por fuera. Entonces, el examen suyo y mío debe ser por dentro y por fuera. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene Dios y lo que hace es que, por ejemplo, su primer libro de Samuel 15, 23, 25 dice, porque Dios no se agrada de eso, del sacrificio. La gente sí hizo lo externo, pero Dios vio la intención del corazón. Es lo que pasa también, que es lo que le pasó a Samuel. Este va a ser el futuro rey, que está grandote. No, te equivocaste porque estás viendo lo de afuera. Yo miro primero lo de adentro. Por eso dice que vio la ofrenda de Abel, vio la ofrenda de Caín, y que vio, primero vio la motivación con la cual ellos actuaron. Y cuando se ve eso, entonces, si la motivación es mala, ciego. Entonces, el punto, ¿por qué no puede ministrar? Porque se ocupa de lo exterior, lo que Jesús dijo de los fariseos, pura pared blanqueada, hermosos por fuera, o puro sepulcro también lo dice, hermoso por fuera, hasta con adorno floral, pero por dentro, corrupción. Y entonces ahí se da cuenta, ¿por qué no puede ser la persona así? Entonces, prácticamente, alguien que ministra, precisamente, porque solo ve el exterior. Isaías capítulo 11, cuando se habla de Cristo, el renuevo, dice, juzgará, pero no por lo que vean sus ojos, sino juzgará con equidad y juzgará con verdad. Mire, ese es lo primero. Fíjese, hermano, que acá con el tema de los fariseos, hay un versículo donde el Señor dice que en lo secreto es donde el Señor nos espera, ¿verdad? Cierra tras de ti la puerta y tu Señor que está en lo secreto, ¿verdad? Porque en público te compensará. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos utilizar para evaluarnos y saber si no estamos siendo ciegos de esta manera es saber si estamos teniendo intimidad con el Señor. Porque nosotros no nos podemos acercar al Señor si sabemos que tenemos, ¿verdad?, este tipo de problemas, ¿verdad? Acercándonos inmediatamente con el Señor, sabemos que no podemos resistir su presencia porque sabemos que tenemos algo que debemos ajustar cuentas con Él, ¿verdad? Amén. La palabra de Dios dice a la ley y al testimonio, si no, no les ha amanecido, ¿verdad? Entonces muchas veces la gente anda en tinieblas, en pura oscuridad, y entonces ellos también, si están de noche, no se puede ver, y también eso está mal. Exacto. Sí, mire, y ese es el problema de los fariseos, porque Mateo 15, 14, ampliando esto, dice, hay que dejar los que son ciegos que guían a otros ciegos, ¿verdad? Ese era el problema, dice, si el ciego guía al ciego, los dos caen en el mismo hoyo. Y efectivamente ese como solo ve lo externo. No, hombre, estás bien. ¿Qué hiciste? ¿Mataste a alguien? No, entonces estás bien. Sí, pero el otro cometió pecado. No hay pena, porque solo lo exterior está viendo él. Y sí, eso lo hace un ciego y lo imposibilita para hacer la función ministerial. Mire, ese es el primer examen que hay que ver. Por ejemplo, Isaías 56, hablando de esto, también dice, los atalayas de Israel son ciegos, todos ellos nada saben. Dice, son perros mudos que no ladran. Fíjese, es decir, dice, soñadores echados en tierra, amantes del sueño. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué no pueden ministrar? Porque como atalaya, ¿qué es lo que tenía que hacer? Ponerle atención, pero dicen nada, no saben ni a qué le ponen atención. No pueden advertir de ningún peligro porque no saben qué es peligroso. No saben qué es bueno y no saben qué es malo. Y como dice, creo que Isaías, ¿verdad? A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Entonces, ese es un error grande que se comete. Mire, un atalaya. Hablemos de eso ya a nivel ministerial. Un hombre que está a cargo de una iglesia local y dice, no tenga pena, ahí hágalo siempre. No, eso puede ser un pecado. Este es un atalaya ciego, entonces ese está imposibilitado para ministrar.
que ese es un peligro en el cual nosotros debemos de tener mucho cuidado, fíjese. Pero, Hay que agregarle algo, hermano, porque tiende muy fácil a confundir, ¿verdad? Estos atalayas que son ministros o personas que aparentemente tienen un ministerio y uno mira a esa persona que es conferencista, que tiene en el hotel por aquí, en el hotel por allá, diferentes, y va al centro de convenciones y eso lo impacta a uno en la manera visual. Pero me recuerdo que el apóstol Germán comentaba que un siervo llegó, le tocó la puerta, ¿verdad? Y le llevaba una profecía. Entonces cuando abre la puerta se le queda viendo y le dice, no tenga pena, hermano, y el gringo lo llevó por dentro, le dijo, ¿verdad? Y eso impacta, hermanos, porque el Señor utiliza vasos, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos de examinar acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que esos atalayas nos están diciendo? O si están viendo el acontecer mundial y no comentan nada al respecto, ¿qué es lo que la Biblia dice de lo que está sucediendo ahora? sí, porque estamos en tiempo final. Y una de las inquietudes de la gente es, mire, y con eso que el huracán, con eso que el terremoto, con eso de que tal cosa, ¿y qué dice la Biblia de esto? Ya solo para comenzar, Mateo, ¿verdad? Dice, por ejemplo, dice, oiré de guerras y rumores de guerra. Usted ve el problema de Corea y con Estados Unidos, usted ve problemas en esto, en lo otro, ve, exacto, habrá terremotos en distintos lugares, ahí empieza a contar todo lo que es Mateo 24, ahí está explicando desde ahí mucho por hablar. Pues no, no, hombre, siempre ha habido terremotos, es cierto, pero se han multiplicado en el último tiempo, ¿verdad? Entonces, mire, si esa persona, le repito, es atalaya y no sabe cómo están las cosas, es un ciego, está imposibilitado. Es que estudié 1 año, 2 años en un instituto bíblico, qué bueno, pero ahí lo que le pusieron es una base. Es como usted y yo estudiamos a nivel medio. Usted fue perito, bachiller, maestro, le pusieron bases para que trabaje. Pero cuando empieza a desempeñarse en la profesión, por ejemplo, perito contador, ahora ya no es estudiar para el examen, ahora es actualizarse en todas las leyes, que cada cierto tiempo hay cambios. Si usted no está actualizado, le va mal, porque va a hacer un mal trabajo. Y le repito, la base se la pusieron, pero la actualización es lo que uno debe de buscar cuando ya es un profesional. Así es también con ellos, ¿verdad? Pero sigamos adelante, porque mire, otro que estaba imposibilitado para ministrar decía el que era cojo. Ahora nosotros lo miramos cojo, una persona que su caminar es una pierna, puede ser un poco más corta que otra, ¿verdad? Y entonces es la manera en que se moviliza. Entonces su caminar no es estable. Entonces ahí habla de una serie de cuestiones. En primer lugar, le repito, su caminar, como no es estable, está hablando de que prácticamente es como la gente que dice Santiago, que vuestro hablar sea sí, sí, o bien que sea no, no. Pero lo voy a hacer. Dice que sí, después que mejor no. Entonces, ¿en qué quedamos? Inestable. Y ese es uno de los problemas que hay. No podemos tener nosotros en la administración de la palabra, por ejemplo, alguien que es inestable. Porque dice, todos nos vamos con Cristo, ahora todos se van al infierno. ¿Ahí en qué quedamos? Inestable, no sabe ni en qué está parado. Eso, mire, es un problema grave que se da lamentablemente, porque le repito, de las situaciones que viene a encontrarse en la Biblia es gente que está lastimado y que es cojo. Por ejemplo, tenemos el hijo de Jonatán, Mefiboset. Usted se recuerda, dice que él tenía 5 años cuando llegó la noticia de que al abuelo y el papá y el tío, los tíos los mataron, los filisteos en la guerra. Entonces la señora que lo cuidaba en su prisa lo agarró, lo subió a un caballo posiblemente y empezaron a cabalgar y en eso se le cayó. Y dice, 5 años tenía cuando eso le pasó y quedó prácticamente lisiado de los pies, o tullido, dice otra Biblia, o cojo. Entonces quedó prácticamente con un defecto para el resto de su vida, dependiendo de los demás. Pero note algo, 5 en la Biblia es número que habla de gracia, y la Biblia dice que cuando alguien empieza a hacer los rudimentos de la ley, dice, de la gracia habéis caído, porque entonces se convierte en una persona religiosa pero sin temor de Dios. Y eso no es así. Lo que tiene que ver primero es mire, quedó lastimado y de ahí en adelante nunca más pudo caminar igual. Ese es el problema del cojo, nunca va a poder caminar como le corresponde, porque le va a dar grandes problemas, fíjese. ¿En qué le va a dar problema? Le repito, en que, mire, si él tiene una muletía, va a caminar bien. Por ejemplo, alguien que tiene polio.
Usted conocerá a alguna persona. Lamentablemente una pierna quedó un poco más delgada y más corta, entonces tiene que hacer así. Incluso no sé si usted sabía que una mujer que tiene problemas en sus piernas, por ejemplo, una más corta, por un poco que sea, todo su aparato para a la hora de ¿cómo se llama? De un embarazo, le causa grandes problemas y a veces le imposibilita hasta situaciones ya muy delicadas, y si van a hacer un niño, tiene que ser por cesárea únicamente, porque su cuerpo no está preparado, no está diseñado para un parto natural. Mire hasta dónde puede llegar eso. Fíjese, hermano, que acá en Mateo 11, del 4 en adelante, dice, respondiendo Jesús, le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. En el 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres si les es anunciado el evangelio. Es el número 6, ¿verdad? Que son cosas que están amarradas a la naturaleza humana. Pero lo que me sorprende de este versículo, hablando de esto, de que en un momento sí, un momento no, Juan el Bautista, ¿verdad? Dijo, este es el Cordero de Dios, ¿verdad? Que no soy digno de desatar la correa. Pero nada más lo encerraron, ¿y qué pasó? Manda aquí en versículos adelante a preguntar a sus discípulos si era él, ¿verdad? Se le manda a preguntar a Jesús si era él o tendríamos que esperar a otro. Entonces me imagino yo que estar encerrado ya le hizo dudar, ¿verdad? Que en un momento sí, en un momento no. Entonces el Señor Jesucristo, encapsulados en estos 6 aspectos que debemos de buscar en nosotros mismos, ¿verdad? Pastor, por lo que habló Armando, vimos cuando nuestro Señor Jesucristo sanó a un ciego. Pero él era ciego de nacimiento, pero los religiosos lo llevaron y le decían, es que quien te sanó es un pecador. Y entonces el ciego decía, si es pecador no lo sé, lo que yo sé es que era ciego y ahora veo, ¿verdad? Y con el cojo también, que había un cojo de nacimiento ahí, iba Pedro, ¿no? Sí, en la puerta de la Hermosa con Juan, y cuando vieron ahí, él estaba pidiendo limosna. Entonces un ciego, un cojo o un ciego, para los que los usa la familia, es para que pidan limosna, ¿verdad? Una posición tan triste, ¿verdad? Sin embargo, cuando llega la luz del Señor, son restaurados de la vista y pueden caminar y alabar a Dios. Entonces, mire, es bonito eso porque al final, regresando a Mefiboset, que como usted dice, es gente que se usa como que es Hechos 3, ¿verdad? Donde estaba en la puerta llamada La Hermosa. Efectivamente, lo sacaban para que pidiera dinero. No puede trabajar, pero hacemos negocio con él. Lo llevaban cargado, lo ponían ahí, pedía, recogían el dinero, a la tarde se lo llevaban de regreso. Y es el problema, pero habla de una actitud, porque mire, ¿quiénes se ponen a la puerta? No entra a la puerta el que está cojo, porque es inestable. Esa es una figura bien bonita, porque mire, ¿qué pasó con él? Lo que tendría que haber hecho era entrar a buscar la bendición de Dios. No, dijo, yo prefiero quedarme que la gente me dé. Entonces es la gente que llega a la iglesia, ¿sabe? Y como es inestable, llega, es que mire, el pastor le caigo mal, es que al hermano le caigo mal, pero usted sí yo sí le caigo bien. Y entonces está viendo quién lo trata bien, y con eso sí, el otro como lo regaña, a ese le cae mal, es inestable, hasta en el trato con los demás. Le dicen que tiene que dejar de hacer tal cosa, se enoja, es inestable, y lo que anda buscando es dar lástima para que la gente diga, ah, pobrecito. Eso es lo que busca, migajas de misericordia. Y no es eso, el objetivo es que entre al templo, es lo que este hombre no había hecho, ¿verdad? Pero entonces fíjese, ¿qué es lo que hay que ver en ese sentido? Realmente fíjese que viene un hombre como Mefiboset, tenía que depender del siervo que le hiciera el favor de preparar el asno donde iba a ir, o el caballo, y que lo cargara y que lo subiera para poder movilizarse. El problema del cojo es inestable por un lado, pero por otro, su actitud es que depende de los demás. Y usted no puede ser así. Es que mire, la vez pasada hablamos con los muchachos. A mi hija le pasó eso. El primo le dijeron, hay trabajo en tal lugar. Ah, voy a ir, dijo él. Pero por no ir solo, digo, vamos, dijo a mi hija, vamos. Ella lo acompañó. Entonces digo, ¿y usted tiene trabajo? No. Llene la solicitud, y a mi hija le dieron trabajo y al que iba no le dieron trabajo. Mire, ¿por qué? Porque dependía de alguien más. Y ese es un punto que a veces la gente va con otros, 2, 3 a buscar, y hay solo una plaza, ¿para qué va con los demás?
Solo usted, si usted, el que necesita es usted. Así es la cuestión. Entonces, mire, un problema del cojo depende de los demás. Es que si el hermano dice eso, entonces sí lo hacemos. Si el hermano dice que no, mejor no lo hagamos. Mire, depende de otros si no está bien. Pero mire, lo último es Hebreos 12:13, que dice hacer sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino. Entonces el punto del cojo, le repito, es ese, mire, no solo es inestable, sino hoy está en Cristo, mañana está con el diablo, ¿verdad? Así de en sencillo. Hoy el reino de luz, mañana reino de tinieblas. No está fijo en nada, sino que dice, por estar cojo, se sale del camino. Y le repito, la Biblia dice que incluso hay un camino llamado camino de santidad, que el hombre, por torpe que sea, jamás va a tropezar. No importa su forma de caminar, pero si anda en el camino de santidad, Dios lo puede restaurar. Pero si no se deja, le va a pasar como este. Un pie en Cristo, el otro pie en el mundo. Inestable en todo, ¿no? Dice, hermano, que me estaba recordando en Santiago capítulo 4, versículo 4, en donde dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y otro versículo donde dice que no se puede servir a dos señores. Se amará a uno y se aborrecerá al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Bueno, en el original es al Dios Mamón. Porque no es malo tener riquezas, ¿verdad? Sino que servir a las riquezas. Entonces, por ejemplo, y eso suele pasar muy fácilmente a un padre de familia que está afanado en el trabajo, ¿verdad? Angustiado por las deudas, olvidando lo principal, que si nosotros no tuviéramos salud no podríamos trabajar. Amén. Entonces siempre vamos a depender de Dios. Es una buena costumbre cuando uno se levanta, uno va al camino al trabajo o uno empieza a hacer los quehaceres de la casa, ponerse a orar, darle gracias a Dios por un nuevo día. Ciertamente las situaciones en algún momento nos pueden quitar el sueño, pero nosotros debemos llevarlas delante del altar del Señor sabiendo que Él tiene la solución. Entonces acercarnos a Él y para no hacer, ¿verdad? Ese doble ánimo que también habla Santiago, ¿verdad? Mire, y ese está delicado, pero entonces llegamos al punto. Primero, ¿quién no puede ministrar? El ciego. Segundo, ¿quién no puede hacerlo? El que está cojo. Porque les repito, el cojo inestable, como vimos, un punto básico. El tercero dice Levítico 21:18, ninguno se acercará y que el que tenga efecto. ¿Cuál? El mutilado. Así lo dice la Biblia 60, mutilado, es decir, habla contundente como la nariz, dice, alguien que... mire, ¿cómo explicárselo? Mejor le voy a hablar aquí. La Biblia Septuaginta dice, Adonibesec, dice, él habla, 70 reyes tenía, en Jueces 1:7, 70 reyes con las extremidades de sus manos y las extremidades de sus pies mutilados. ¿Sabe qué hacía él? Los agarraba como prisioneros y les cortaba, para comenzar, los pulgares de manos y pies. Entonces, usted sabe que el pulgar es el que es ¿verdad? Es el dedo más valioso de la mano, del ser humano. Porque usted puede agarrar algunas cosas así, pero este es fundamental. Si no tiene esto, le causa muchos problemas, aún para comer. Entonces, ¿qué hacía él? Les tiraba migajas debajo de la mesa. Y ellos no podían hacer así, sino tenían que, entre estos 4 dedos, así podían comer. Y el otro era el dedo del pie, el dedo gordo. ¿Cuál es? El problema es que tiene el golpe ahí y permite que haya equilibrio en la forma de caminar. Fíjese, interesante esa cuestión, porque ahora ¿qué? Lo que ocurre es que cuando dice ve, ninguno que sea mutilado puede ministrar. Está diciendo alguien que no tiene los aspectos básicos. Uno, en su caminar no tiene equilibrio. Fíjese. Y dos, en sus manos que habla del ministerio apostólico, porque no lo tiene, no reconoce. Pero el otro problema que tiene básicamente en lo literal es que como su mano está incompleta, no tiene capacidad para alimentarse de forma adecuada, ni para desempeñar un buen trabajo. Y la Biblia lo que habla es que usted debe de tener dos aspectos. Uno, tener con qué cubrirse y qué comer, con eso hay que estar contento. Pero nosotros hacemos obras de fe para Dios. Si la persona está limitado en ese sentido, porque uno de los aspectos que se habla ahí también, cuando se hablaba de esta cuestión de mutilado, es alguien que, por ejemplo, por la guerra le habían cortado un extremo, por ejemplo, de un brazo, una mano, la nariz, algo, oreja, lo que fuera.
Entonces todo eso, el mutilado que le hace falta una parte del cuerpo, está incompleto. Y usted recuerda que el libro de los Hechos, capítulo 5, se habla de Ananías y Zafira. ¿Y qué hicieron ellos? Llegaron, dieron una ofrenda, vendieron el terreno y demos tanto, pero quisieron engañar. Entonces llegaron incompletos. Y eso no le agrada a Dios, porque el dinero era de ellos estaban en libertad. Si querían dar ofrendas, lo daban. Si no querían dar nada, no era problema, no había ninguna obligación. En la iglesia de Cristo no hay obligación de dar dinero, es un acto de fe, como se maneja, como es la realidad. El punto es que la gente si no da es porque no tiene fe, pero si da por compromiso está mal, porque entonces está por temor al hombre o miedo al hombre y no por agradar a Dios. En los dos elementos está mal. Pero el punto es que, mire, regresando, ¿qué pasó a Ananías y Zafira? Llevaron y dieron una parte. ¿Y qué es lo que no le agrada a Dios? El que va incompleto. Mejor hubieran dicho, no doy nada, no hay problema, ¿verdad? Pero es una de las cosas que, mire, si no se me escapa esto, perdón Armando, pero se me escapa, porque entonces, mire, le regresemos. ¿Quién es el que no puede ministrar? El incompleto. Entonces, esa es una situación. ¿Cómo llega usted a la iglesia? El servicio donde nosotros lo tenemos, por ejemplo, a las 6, pero hablemos de una iglesia. Empieza con la alabanza, continúa con cantos de adoración. La administración de las profecías, por ejemplo, la ofrenda, la palabra, ministración final, la comunión al final, ahí está todo lo que un servicio normal, ¿verdad? ¿Qué pasa con una persona que llegó cuando terminó la alabanza, cuando terminaron las profecías, calculando que ya recogieron la ofrenda? Incompleto, porque no pudo alabar a Dios. Y la Biblia dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. No alaba, incompleto. No adora, porque ese solo los hijos lo pueden hacer, incompleto. No participa en la comunión de dar, incompleto. Llega a la palabra, escucha, y cuando van a orar por los que Dios habló con su palabra, se va, incompleto, porque no recibió la administración que necesitaba. Y terminó y se va porque no quiere ser amigo de nadie en la iglesia, incompleto, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que ser hermanos y aprender a soportarnos unos a otros. Mire, incompleto. Fíjese, hermano, solo como que comentario con este de Zafira, Ananías y Zafira. Había una versión, no me recuerdo el nombre de la versión, que decía que hasta que se propusieron vender el terreno como ofrenda, porque dice, hasta que vendieron el terreno como ofrenda, entonces, o sea que ellos no habían podido vender ese terreno, pero como se propusieron en su corazón, no de la manera completa, obviamente, darlo como una ofrenda, hasta ahí pudieron venderlo, ¿verdad? Entonces antes habían intentado hacerlo, pero no pudieron. Entonces esa es una de las cosas que nosotros debemos entender. Dice en Apocalipsis que nosotros tenemos una puerta abierta que nadie puede cerrar, ¿verdad? Por ejemplo, una puerta que nadie puede cerrar es la salvación por medio del Señor Jesucristo. Pero si nosotros, el Señor nos pone en nuestro corazón X o Y acciones, ¿verdad? Buenas obras, ¿verdad? No seamos o tratemos de engañar al Señor y hacernos los locos, o como Jacob, ¿verdad? Que intentó engañar al Señor. Entonces, es una de las cosas que nosotros debemos de entender, que no podemos engañar al Señor Jesucristo, no podemos engañar al Espíritu Santo. ¿En serio, verdad? Sí, hermano, la palabra de Dios dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Y a Onibesec le quitaba el pulgar de las manos y de los pies a los reyes. La situación es de que nosotros ahorita podemos ser sembradores, podemos ser atletas o podemos ser soldados. Entonces el problema está que si uno quiere ser atleta y ya no tiene los dedos pulgares de los pies, ya no puede correr. Y entonces ahí hay un problema, el caminar. Sí, y ya como soldado, ya no se puede agarrar una espada, no se puede agarrar una lanza, porque el dedo que es la base, ¿verdad? Y la otra situación es que él era un mutilador del cuerpo. Y ahorita hay mutiladores de del cuerpo, porque solo creen que hay pastores. Ellos dicen que ahorita los apóstoles ya no existen. Yo no sé quién les dijo eso, ¿verdad? Porque la palabra de Dios claramente establece que hay 5 ministerios y no se han jubilado. Exacto. Sí, incluso mire, es el texto que habla el hermano Hernán en Filipenses 3:2. Dice, guardados de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Entonces les repito, ¿qué es lo que hacen? ¿Quién no puede ministrar? El que está mutilado. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? Lo fueron a mutilar, como dice el hermano. Es que eso no es para esta época. Mire, hay un texto, déjeme que hay un comentario bíblico muy, muy bueno. Imágenes verbales del Nuevo Testamento.
Yo tengo la versión escrita de hace como 30 años. Y por ejemplo, usted empieza a leer y de verso en verso, el comentario dice, el griego dice aquí, el griego dice allá, y le hacen comentarios. Aparece aquí, aparece allá, muy bonito. Pero hay un texto que usted conoce, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Marcos 16, 15 al 17. En mi nombre, y empieza a decir. Entonces el comentario de ellos ahí es, eso era para la época la época de la iglesia primitiva. Ahora en este tiempo ya no. Entonces fíjese, ¿qué es lo que pasa? Viene la gente y escuchó la voz de alguien que ese comentario tiene como 50 años por lo menos. Entonces que hace 50 años decían que no. Bueno, pues se quedó con eso, lo mutilaron. Porque usted dejó de creer. Porque ¿qué dice? Beberán cosa mortífera y no les hará daño, ¿verdad? ¿Qué más van a hacer? Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Hollarán serpientes, hollarán escorpiones, liberan gente, todo lo que hay que hacer. Mire, no lo pueden hacer porque él dice que no, lo mutilaron. Y ese es el grave peligro que hay, porque entonces ¿sabe qué ocurre? Dejemos a un lado, y efectivamente gente rechaza ministerios. Es que, la vez pasada leía, ya no hay profetas tampoco, y ahora solo evangelistas, decía uno, y pastores, nada más. Pero fíjese que nuestro pastor general decía algo interesante, porque cuando empieza a ver usted, por ejemplo, la palabra apóstol, aparece una infinidad de veces en el Nuevo Testamento. Cuando usted ve profeta, aparece mucho en Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando ve, por ejemplo, maestro, también dice, hubo en la época antigua falsos profetas, como habrá falsos maestros, y empieza a hablar de distintas situaciones de maestro, el don de enseñanza y cuestiones así. Habla precisamente Felipe el Evangelista y empieza a hablar de unas cuestiones, pero como pastor, decía él, no aparece más que una sola vez la palabra pastor ¿cómo se llama? En Efesios 4:11. Hay tarea pastoral porque lo hace anciano, lo hace obispo, lo hace el falso, el verdadero, todo, varias, pero como palabra solo una vez aparece. Y con un texto quieren poner la doctrina. Claro, hay pastores, no le estoy diciendo que no. Lo que ocurre es que, le repito, rechazan algo donde aparece muchas veces en la Biblia, pero afirman cosas que a veces ni siquiera aparecen en la Biblia. Mire, ese es un conflicto que nosotros tenemos, porque ¿cómo llegaban con Jesús? La tradición de los ancianos. Y cuando le hablan eso, es que está rompiendo la tradición. Esa palabra tradición en el griego, su valor numérico es 666. Fíjese. Es peligroso lo de las tradiciones, porque la gente busca la tradición y por seguir su tradición, dijo Jesús, abandonaron la palabra de Dios. Y ese es el problema del mutilador, porque dice, eso ya no hay que hacerlo, eso hay que hacerlo ahora es algo nuevo. No, usted debe tener un parámetro bíblico exacto que le permita caminar bien todos los días de su vida. Esto ya, créalo usted, esto ya no lo crea. No, tiene que tener cuidado, porque hay situaciones, por ejemplo, que nosotros ya no las aplicamos en el aspecto literal. Por ejemplo, la ley decía, mientras el pueblo de Israel iba en el desierto, era obligación de cada hombre cargar así al cincho, en lugar del celular, una estaca. Ahora, ¿por qué la estaca? Quería ir al sanitario. Del 1, del 2, tenía que salir del campamento. Y agarraba la estaca, abría un hoyo, hacía lo que tenía que hacer y lo tenía que tapar para no contaminar a la gente y evitar enfermedades. Ahora usted no hace eso. Ninguno de nosotros carga estaca porque ya, obviamente, si no tendría que, imagínese usted que vive en Amatitlán, tendría que salir del campamento, salir de Amatitlán solo para ir al sanitario. No, eso no. Ahora es algo donde dice que hay que hacer, ir y buscar dónde echar la inmundicia. Habla de la administración. Donde Hebreos 12:1 dice que nos despojemos del pecado, nos despojemos ¿de qué? De toda carga. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahora va usted y alguien va a abrir el hoyo, lo limpia, lo ministra, lo atiende, lo deja libre y él cubre eso porque se echa todo pecado al fondo de la mar, lo que dice la Biblia. Pero se da cuenta, eso es lo que hace el mutilador del cuerpo, nos inutiliza para que hagamos o para que creamos algo, ¿verdad, hermano? ¿Iba a hablar? Ah, no. Entonces, qué bien. Entonces, mire, bonita esa cuestión. Pero entonces sigamos leyendo, porque fíjese que dentro de las cuestiones que habla ahí, el mutilado, ¿verdad? Estaba diciendo precisamente esto. Mire, la Biblia las Américas decía, no lo dice como mutilado, sino sabe cómo lo dice, como
eh, alguien que tiene el rostro desfigurado. Fíjese, rostro desfigurado. Es decir, usted sabe que el perfil nuestro es simétrico. Más o menos de aquí del medio de la nariz para acá y para acá es lo normal. Yo me recuerdo, tenía un mi amigo que este hueso le creció y le salió una deformación. Este pedazo era muy grande y este era lo normal. Eso pasa con rostros donde una persona por alguna situación de herencia, enfermedad, algún tipo de fármacos nació, ¿verdad? O incluso, como dice el hermano, accidentes. Entonces, hermano, le tuvieron que quitar alguna parte del rostro. Entonces, eso hacía que la persona estuviera así. Pero fíjese que incluso otros de los aspectos que dice la Biblia era Deuteronomio 23:1, que había un hombre que le habían amputado, dice, su miembro viril, no podía ser productivo, no podía tener ya simiente. Es la gente que la mutiló a alguien. Y es el problema grande que se da en la Biblia. Pero dejemos eso ahí. Caminemos un poquito más. Porque fíjese que de ahí viene esta situación. Levítico 21:18, la Biblia de las Américas dice, la Biblia 60 dice, o quién no puede ministrar, el que dice sobrado, así lo dice la Biblia 60, pero la Biblia de las Américas dice que tenga extremidad deformado. Entonces, ¿sabe qué es eso? El concepto es ser deformado por exceso en los miembros. ¿Sabe qué es lo que pasa? Una persona está deformada cuando su simetría corporal no es la adecuada. Por ejemplo, una persona precisamente por una enfermedad esa, ¿cómo se llama cuando se le ponen las... elefantiasis, donde las piernas se le ponen exageradamente gruesas. Sí, exacto, usted de eso ve programas usted en la televisión, documentales, gente que tiene ese problema. Hay gente que tiene un problema, ¿se recuerdan? Salió la vez pasada uno que le dicen el hombre árbol. Un hombre que tiene así un problema en su piel bien feo. Exacto. Hay hombres, por ejemplo, una persona que miraba yo una persona con un tumor que le creció demasiado, por ejemplo. Entonces, de ese aspecto de nacimiento. Entonces, ¿qué pasó? Una deformación por alguna medicina que tomaron. Eso, dice, es alguien que no puede ministrar extremidad deformada, es decir, cuando tiene exceso en alguno de los miembros. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? ¿Por qué no puede ministrar? Porque tiene algo de más. ¿Y eso qué es? Por ejemplo, hablemos de la frase que dice, es que tiene un corazón tan grande. Eso está bien que es buena gente, pero a veces, ¿qué dijo Pedro cuando vio ahí a Jesús? Y le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los gentiles. Esto lo matarán, pero al tercer día resucitaré. Vení Jesús, se lo llevó aparte. Nunca te acontezca tal cosa, jamás te acontezca esto. Entonces, mire, como tenía tan gran corazón, pobre Jesús, que no muera. Pero si no muere Jesús, nosotros estaríamos muertos en delitos y pecados. Pero mire, por tener un gran corazón. ¿Se da cuenta el problema que hay? Entonces, en algún momento, ¿sabe qué es lo que pasa con alguien que tiene eso, que es sobrado? Hermano, tiene tal vez, como dice este texto, Romanos 12:3, que nadie tenga un concepto mayor de sí mismo que el que debe tener. Entonces, él siente que es mayor que los demás. Él siente que es el único merecedor porque su concepto es muy grande. Y eso, mire, dejemos a un lado ahorita el aspecto físico. ¿Cómo se siente él? El único que es espiritual en la iglesia soy yo. Problemas de sobrado, ¿verdad? El único que sabe cantar en la iglesia soy yo. El único buen predicador soy yo. Problemas en su alma. Ese está sobrado y ese no puede ministrar. Porque entonces, ¿quién va a enseñar a aquel? Ese no enseña nada. Va a menospreciar a los demás. Es un peligro, ¿verdad, hermanos? Sí, hermano, que estaba leyendo acá en Lucas 14:21 cuando dice que un padre de familia mandó invitaciones, ¿verdad? Para una cena. Entonces dice que yo me acabo de casar, otro dice que tiene que ver un campo y la yunta de bueyes. Pero en el 21 dice que cuando el siervo regresó y le informó todo esto a su amo, dice que él se enojó. Dice que fuera a las calles, a los callejones de la ciudad y que trajera a los pobres, a los ciegos, a los cojos, pero me pareció interesante, a los mancos, ¿verdad? Entonces, ciertamente hay situaciones en nuestra vida que si en este amigo, hermano, tú te das cuenta de muchas cosas que pueden estarse dando en tu vida, que puedes estar viviendo, hay una solución, ¿verdad?
acercarnos al Señor. Él está esperando que nosotros reconozcamos y que vayamos delante de Él. Y la bendición dice que era tan grande la fiesta que con los que llamaron no fue suficiente, fueron afuera a llamar más gente. ¿Qué pasó con los que recibieron la primera invitación? Dice acá que ellos, dice en el 23, ellos no van, no, en el 22, que ellos no van a deleitarse de mi cena. Y ahí está hablando de la cena del Señor. Amén. Es eso mismo, ¿por qué? Porque dicen, no, ellos esperaban algo mejor, porque ellos se merecían algo mejor. Mira, yo tengo mi conocido, que él decía, es que mire, a mí si me van a atender, me tienen que poner una mesa solo para mí y para mi familia, y van a darle comida, pero solo cristalería. Platos plásticos de Duropor, yo no como en eso. ¿Cuál es el problema? Concepto mayor. Y no debe ser así. Por eso, el 1 Corintios 3:18 dice, nadie se engaña a sí mismo. ¿Por qué? Porque se cree sabio. Cree que es el mejor. Entonces, ese es el problema del que dice ahí, ve, sobrado o extremidad deformada, donde él cree que es el único para todo. Y no, ese es el problema que tuvo la iglesia cuando 1 Corintios capítulo 2 llegaron y dicen, es que yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. ¿Por qué? Porque Cefas desde el principio con Jesús, Apolos porque buen predicador, entonces ese es lo mejor que hay. No, mejor Pablo porque tiene la revelación, mejor Cristo porque Cristo es mayoría absoluta. Entonces rechazaban lo demás y no, nosotros no tenemos que rechazar nada. Sino, le repito, el peligro del sobrado está en eso. Y mire, ese es el examen de levita. Yo lo veía mucho, por ejemplo, en los aeropuertos, ¿verdad? Que la gente como que estaba acostumbrada a estar a cierto nivel por el viaje constante. Y más de una vez yo observaba que la persona se acercaba a la línea de VIP, ¿verdad? Y pasaba, y cuando le revisaba sus papeles, no, usted no se va a hacer la cola. Y una cola que llegaba hasta afuera y llegó tarde. Y yo creo que seguro perdió su vuelo, ¿verdad? Porque más adelante en este versículo que les había compartido de Lucas 14, más adelante en el 22, más adelante dice que se cuiden de donde se sientan. ¿Verdad? Es mejor sentarse alejado, ¿verdad? Del lugar de honor y que lo llamen a uno, ¿verdad? Porque si no... Amén. Y sí, hermano, también viendo esto del sobrado, el fariseo y el publicano. Entonces los dos fueron al templo a orar. Pero el fariseo cuando vio al publicano que estaba ahí, que ni siquiera se quiso acercar, dijo, gracias Señor, porque yo no soy como los demás hombres. Porque yo te ofrendo, porque yo te ayuno, y empieza a decir todas las cosas que él hacía. En cambio el otro dice que no levantaba su rostro al cielo, sino que él decía, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Cuál de los dos regresó a su casa justificado, verdad? Entonces, la palabra de Dios dice, ¿quién, verdad? Amén. Exacto. Y ese es el problema. Ya vio, el fariseo sobrado, porque él se creía merecedor del perdón de Dios. En cambio el otro, dice, ni siquiera se sentía digno de poder estar ahí delante de Dios. Y eso lamentablemente, mire, pasa con mucha gente. Porque le repito, mire, por eso, mire, solo nos vamos a quedar ahí, creo, porque no nos da tiempo para ver más. Pero fíjese que hay una de las situaciones que uno debe de considerar. Y es que yo creo que vamos a seguir la próxima semana con esto, porque de verdad es importante los requisitos. Lo único es que, mire, en lo que llega a eso, solo tome en cuenta usted. Nunca tome actitudes como esas de sobrado. Nunca tener actitudes de altivez, porque la persona que tiene actitudes de altivez, lamentablemente, va a fracasar. Uno de los requisitos que había para llevar a Elías ser levantado era que al final tenía que pasar por el Jordán. El que desciende, el que se humilla o humillado, así se puede traducir. Entonces dice, Dios mira de lejos, ¿a quién? Al altivo, pero al humilde con mucho gusto lo atiende. Pero de eso le platicamos la próxima semana y le agradecemos su atención a este programa. Dios le bendiga y si Dios nos da vida, la próxima semana nos saludamos. Amén.